Yo quiero agradecer mucho a Paulo. En primer lugar, que se haya atrevido a trabajar estos temas, que lo haya hecho con tanta frescura, con tanto coraje, con tanta profundidad. Y le quiero agradecer muy particularmente no solo la invitación, el honor que me hace al pedirme que presente este excelente libro, sino le quiero agradecer su amistad real, efectiva, tan valiosa. Lo vamos a extrañar, pero por poco tiempo. Ya hemos hecho un pacto que es un pacto de sangre por el que el Uruguay necesita demasiado a Paulo Rabeca. Y bueno, está muy bien que Paulo, como debe estar un intelectual, esté inserto en las redes del mundo, pero para estar en el mundo hay que estar en el lugar. La comarca y el mundo, diría el viejo Couture. Pinta todo el día, pintas el mundo. León Tolstoy. No tengo razón. Absolutamente. Quiero destacar en Paulo, en primer lugar, una virtud que me parece muy, muy especial: su coraje intelectual. Una de las dimensiones más relevantes del coraje y de la paciencia. En segundo lugar, y muy unido con esto, su pleno sentido de la libertad. No solo intelectual, es una persona libre. Y es tan hermoso ver a una persona libre. Y por otra cosa, una dimensión que me parece fundamental para cualquier científico social, pero que tenemos que reivindicar cada vez más, que es su profunda cultura. Un politólogo, un sociólogo, por supuesto un historiador, pero un trabajador social, un experto en desarrollo, tienen que ser cultos, tienen que tener una perspectiva cultural y, como muy bien me dice Carmen, tienen que ser buenas personas. En este caso, estas virtudes se juntan, no siempre se juntan. Paulo, y quiero empezar con esta idea, es un intelectual público, lo cual para mí es muy importante. La audiencia de un intelectual no son sus pares, solo. Por supuesto que son sus pares, pero no solamente sus pares. Y esto es fundamental para construir la dimensión del investigador. Para quién uno investiga, para quién uno escribe. El intelectual tiene que trabajar para sus pares, tiene que trabajar para su comunidad académica, pero tiene que trabajar para todos, para la gente. Y tiene que animarse a escribir para la gente. Tiene que asumir la interlocución de un espacio mayor. Pero Paulo es un intelectual público que antes que nada prioriza a los alumnos. Y esto es una lección que nos ha dado Paulo. El año pasado, en una actividad que él organizó, planteaba eso, que en la perspectiva larga, el compromiso social más importante y el compromiso intelectual más importante de un intelectual estaba en la relación con sus alumnos. Y yo creo que sus alumnos que hoy están aquí pueden dar vivo testimonio de que eso es así, que Paulo se ha comprometido mucho y muy profundamente con sus alumnos. En esa perspectiva, el libro de Paulo, su tesis de doctorado, recoge asuntos de enorme relevancia. Yo le voy a hacer un homenaje a Paulo, y empiezo por decir que en muchas cosas no estoy de acuerdo. Sobre todo en su registro de lo que es la construcción, de lo que ha sido la construcción de la ciencia política en Uruguay, tengo diferencias. Y eso no
no baja, pero nada, absolutamente nada, eleva la profunda admiración que siento por él y por su libro excelente. Y por otra parte, no vamos a tener que declararlo obligatorio, de lectura obligatorio. Lo van a imponer los alumnos, lo van a imponer los alumnos. Porque el libro de Pablo refiere a un asunto mayor, la política en la ciencia política y la política en las ciencias sociales. Creer que ya no las ciencias sociales o las humanidades, creer que las ciencias más duras, ¿no?, está por fuera de la política y que no tiene una dimensión política y que eso es lo que las legitima en términos epistemológicos, es un grave error. Es un grave error. Y en esa perspectiva, el primer asunto que Pablo nos pone arriba de la mesa es la dimensión de la política, la dimensión del poder en el conocimiento. En el conocimiento. Y en segundo lugar, tan liberador como el anterior, y tan imperativo como el anterior, el peso, la dimensión imperativa de registrar la subjetividad. No de ponerla allí contra las cuerdas, no, de registrarla, de exponerla, de reflexionar a partir de ella, de incorporar que sin las emociones no se puede entender ninguna cultura política. ¿Cómo entender al Uruguay, a blancos, colorados, frente a amplistas, navegantes? Y me quedo por ahí. Unidad Popular, y me quedo por ahí, porque hay algunos que no. Pero, ¿cómo entenderlo sin incorporar la dimensión emocional? Creer, como él bien dice, que para hacer ciencia política solamente hay que ver las razones, el pensamiento, es quedarse a mitad de camino. Es quedarse a mitad de camino. Su libro incorpora otra cuestión muy importante, que es la necesidad de historizar la disciplina. Quien hace ciencia política y no busca, conocer cómo se construyó la ciencia política, no busca conocer hasta qué punto, la ciencia política no es una mera permanencia, sino que para entender ciertos elementos de permanencia hay que entender cuánto cambia, y hay que meterse en el tuétano de eso. Y al mismo tiempo, a contramano de un atajo perezoso, que es creer que un investigador tiene que rendirle culto al mainstream, Pablo, que tal vez esté más en el mainstream que nadie, sin embargo, precisamente por eso, justamente tiene una relación de interpelación, tiene una relación dura con el mainstream. Con el mainstream, y perdonen mi inglés, una relación de interpelación con el mainstream global y con el mainstream local, y con el mainstream que hubo y con el mainstream que habrá. Y eso es la única manera de realmente estar de manera seria en una comunidad científica. Y ello obviamente genera una narrativa alternativa, una manera distinta de registrar la historia, en este caso la historia de la ciencia política. También ese potencial liberador de la autorreflexión profunda, descarnada, etnográfica, que entre otras cosas supone la búsqueda, pero también la explicitación del espacio de las emociones, como algo no solo que adorna la narrativa, no, como algo que construye teoría, que construye método, que es indispensable para narrar. El libro tiene un hilo muy central, con una muy buena introducción, es casi un ejemplo paradigmático de lo que una introducción debe ser, ¿no?, donde se ponen los asuntos, ¿no?, queda claro cuáles son los ejes de interpelación, y luego, los capítulos controversiales, enriquecedores, no lo dejan a uno igual,
hay que valorar los libros no por el mayor o menor acuerdo que uno tenga con los libros. Hay que valorar los libros por lo que a uno lo ayudan a cambiar, por la curiosidad que despiertan, por las dudas que generan. Este es un libro que despierta eso. Hay un primer capítulo en donde, bueno, pone un tema crucial, que es el peso oprobioso de las dictaduras, también en el campo de las ciencias sociales, sobre todo en el caso de Chile. Ese eterno milagro, una y otra vez invocado, con raíces tan frágiles en tantos aspectos, y con un peso tan fuerte de una de las peores dictaduras. Y allí, bueno, Paulo plantea hasta qué punto el desarrollo, el despliegue de la ciencia política durante la dictadura estuvo marcada, muy marcada, y que ahí hubo una dimensión muy compleja, y también una dimensión que debe discutirse, que debe exponerse, que no hay que borrar. El peso de las historias borradas es enorme, como estamos viendo de manera tan cabal. Luego, tal vez en uno de los capítulos más controvertidos, bueno, hay un examen, una revisión del camino diferente en la construcción de la ciencia política en el Uruguay. Pero hay algo tan notable, y miren que, bueno, el lado oscuro de la partidocracia es fuertemente señalado. Yo me enteré de algo extraordinario que me generó impacto y preocupación, que es que en una década, en la revista de Ciencia Política, era el tercer más nombrado, y que estaba arriba de O'Donnell. Después de Lanzaro y de Buquet, la verdad que quedé muy preocupado. Pero cuando viene un estudiante que recibe, bueno, un mainstream, del cual todos, o buena parte de todos, fuimos sus docentes, y agarra y cuestiona, ojo, la teoría crítica fue subvalorada, ojo, ¿por qué el marxismo fue tan ignorado? Y sobre todo, ¿por qué eran autores malditos Nietzsche y Foucault? ¿Por qué? Ahí la visión comparativa entre la ciencia política chilena y la uruguaya juegan y juegan mucho y ayudan mucho, porque la comparación puede ser muy fértil desde cosas parecidas y desde cosas diferentes. Y particularmente puede ser fértil cuando uno compara cosas algo parecidas pero muy diferentes. En ese sentido, hay un elemento muy importante. Yo me acordaba de Zicklin, de Catlin, cuando en su libro maravilloso Las cascadas de justicia en América Latina, ponía al desnudo hasta qué punto la sabiduría convencional, una y otra vez instalada, de la transitología, fue absolutamente demolida por los hechos, por la historia. Todo lo que la transitología decía que no iba a ocurrir y no debía ocurrir, y que había que acondicionar y registrar la transición a ciertas pautas, a ciertos cánones, porque si no pasaba tal cosa. Bueno, todo eso fue desmentido por los hechos. Y Paulo, por un camino diferente, pone en interpelación esas sabidurías convencionales demasiado instaladas. Después, es realmente muy interesante hasta qué punto el poner el vínculo entre poder y conocimiento y el asumir la interpelación de la subjetividad, bueno, generan impactos profundos en cómo teorizar y cómo construir métodos. Y cómo un científico social tiene que asumir eso. Tiene que asumir eso, tiene que animarse a asumir eso. Nos lo enseña Pablo. Capítulo cuarto es extraordinario, es autorreflexión, ese coraje de hablar desde la primera persona, en búsqueda del lugar de las emociones y no solo del pensamiento, en busca
y lo cito, de las diferentes temperaturas del tiempo y del espacio al investigar, de las hegemonías ocultas y naturalizadas que compramos a veces sin advertirlo. Y cómo poner arriba de la mesa también la dimensión subjetiva como una dimensión absolutamente inexcusable para el pensamiento complejo. De esa manera el libro nos permite deconstruir, interpelar, dudar, interrogarnos acerca de un mainstream liberal positivista, pero también portador de muchos hegemonismos no asumidos, naturalizados, que sin embargo son poder. Por eso el libro, ya terminando porque debo terminar, el libro es bienvenido, es bienvenido. Me interpela y me deja dudando su registro persistente del lado oscuro de la partidocracia. No, eso porque me ayuda a ver más y mejor, porque me va a ayudar a dudar más, porque va a cambiar mis clases, va a cambiar cómo investigo, va a cambiar las preguntas que le hago al pasado. Las hipótesis son como barcos, decía Brodel, sirven para navegar y su momento más significativo es el naufragio. No nos enamoramos de los barcos y cuando naufragan, y no digo que esté naufragando, digo que la posibilidad de su naufragio, lejos de tocarnos, de sentirnos mal, al revés, nos despierta la alegría de una nueva pregunta, de conocer más en profundidad. Quiero homenajear a través de Paulo, homenajeando a Paulo, como él mismo señala, homenajeo a una figura inolvidable, que está acá y que siempre está con nosotros, que se llama Pedro Narbondo. Pedro Narbondo, un extraordinario amigo y un científico social de enorme inspiración, es muy impresionante ver cómo revive en su mejor versión en este libro. Y Paulo deja una cita, y yo lo encontré muchas veces. Por ejemplo, lo encontré en aquel texto tan duro y tan pertinente de Sartori, ¿no?, de octubre del 2004, en donde Giovanni Sartori, Giovanni, no otros, por favor, ¿verdad? No, el gran Giovanni, hay que aclarar. En octubre del 2004, cuando podía vivir de rentas, se dedicó a interpelar a la disciplina que él mismo había construido y a plantear, discutiendo el poder y desde una subjetividad manifiesta, que antes de medir había que pensar. Y que en algunas cosas se sentía avergonzado de haber construido una disciplina que había girado por algunos rumbos y que era hora de cambiar. Tenía más de 80 años. Paulo, por suerte, es mucho más joven. Lo vamos a tener mucho más. Y lo único que podemos hacer con Paulo no tiene techo. No tiene techo siempre y cuando siga siendo este intelectual rebelde que construya mainstream desde la interpelación, que sea plenamente libre en la dimensión intelectual y en la dimensión personal, y que tenga esa cosa tan maravillosa que a uno le permite identificar un investigador de raza, que es la curiosidad,
la cultura, la sed de cultura, la valentía. Por eso, Paulo y tú, que debes ser tan homenajeada hoy como Paulo, y eso es decir, ¿no es verdad? Muchas gracias, realmente muchas gracias, y ojo, te vamos a tener mucho tiempo y no te nos vas a escapar. Eso está seguro. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Sigue Lucía Celios. Adelante, 15 minutos. En primer lugar, agradecerle a Paula que me haya invitado. Para mí, leer su libro fue un desafío en varios sentidos, y porque además no acostumbro a leer libros que no estén llenos de casillas conceptuales vinculadas entre sí, que tengan inferencias razonadas y apoyadas en modelos matemáticos. Así que fue realmente un desafío y me llevó por caminos bastante inesperados. En primer lugar, lo que me di cuenta es que capaz que no es un libro para leer en medio de la crisis de los 40, cuando uno ya hizo una carrera y está complicado para volver para atrás. Pero aún así, hay algo súper importante que es que me ayudó a pensar por qué estoy desconforme o por qué tengo tantas contradicciones. Voy a volver sobre este punto enseguida. Con Pablo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Los largos atardeceres en la casa vieja, cuando quedábamos solos conversando, muchas veces llorábamos juntos y comentaba tus camisas que estaban muy buenas, muy grandes, porque era muy chiquito. Y a mí siempre me enriqueció mucho las conversaciones con Pablo, y siempre tuve de él todo el respeto y todo el cariño, y es de esos colegas que te hacen sentir visibles, que en general nos pasa que la invisibilidad es una constante para nosotros. Así que agradezco con esto. Nunca nos tomamos un vino y tampoco mate, porque vos no tomás, pero bueno, en fin. Pero entonces, hoy que no traigo ningún PowerPoint, que no voy a hablar de un sigma, dos sigmas y esas cosas, ni de algún porcentaje, me voy a permitir algo que siempre me ha animado a hacer Pablo, que es, me voy a permitir la subjetividad. Y me voy a permitir comentar el libro desde esa subjetividad y desde a dónde me fue llevando la lectura. ¿Y por qué hago esto? Porque el tema que nos propone tiene una relevancia muy importante para nosotros mismos, para tanto los que nos están formando como los que ya estamos formados, pero además lo hago porque creo que vale la pena, y porque creo además que contarles lo que dice el libro va a hacer que no lo compren, y Pablo lo hizo para que lo compren y que pueda hacerse algunos mangos, así que no les voy a contar de qué se trata. No voy a ir por capítulos, aparte tenés varios, el índice está colgado, se pueden consultar en unas partes introductorias, y gente, por favor, cómprenlo, yo lo compré, fue de las primeras que lo hice. Bien, el libro, entonces, es una obra excepcional en múltiples sentidos, sobre todo en esto de poder pensarnos en nosotros mismos. En la parte final del libro, Pablo hace referencia a una conversación que tiene con Constanza sobre la relevancia de estudiarnos a nosotros, a Constanza Moreira. Gracias, Pablo.
Y en realidad es una pregunta que yo cuando estudio aprobación presidencial también me la hago. ¿Por qué? ¿A quién le interesa? Y si planta Celia, diría Mujica. Y en realidad, tanto como vos lo concluís, pero como yo también lo concluyo, nuestra función tiene valor social. Aunque no sea inmediato, lo tiene y es importante. Y por eso, no importa la crítica sobre el ensayismo, la cientificidad y todo este rollo, un poco de cómo hacemos ciencia, lo más importante de todo es que lo hagamos con seriedad, desde las diferentes perspectivas. Una cosa es un ensayo escrito como podría ser lo que escribía Rodó, ¿sí? Un cúmulo de ideas, pero con una epistemología que no dejaba transitar bien esas ideas con otras teorías, por ejemplo, ¿no? Lo mismo los positivistas, porque es mentira que somos neutrales. Cuando yo empecé en facultad hicimos una revista que para los más jóvenes es como un blog del Centro de Estudiantes, que se llamaba Toda neutralidad es falsa. Tuvo creo que 2 números porque no nos dio mucho más para... Pero eso siempre lo he tenido en cuenta. Las formas en que nosotros vemos, los marcos teóricos que armamos, las preguntas que nos hacemos, están llenas de subjetividad. Y no solamente de subjetividad, sino de valor, de valores. Vuelvo a esto después para no saltearme el argumento. Bueno, la propuesta epistémica de Pablo es excelente. Sus acercamientos a fríos, ¿no? A estos conceptos de frío, templado, caliente, con su proximidad de densidad teórica, en algunos momentos mucha densidad teórica, en otros momentos menos densidad teórica, me resultó muy bueno. Me resultó un poco desconcertante que comparara 2 casos usando diferentes approach metodológicos dentro de su visión epistémica. No digo que esté mal, me cuesta, no es que esté mal, pero me cuesta entender cómo se pueden comparar 2 cosas y a la vez, una vez que lo leí, me di cuenta que sí se puede hacer. Y fue convincente, ¿sí? Pero en un principio esto me... Otra cosa que tiene el libro que está buenísima es que y nos informa con claridad de un terreno, de una discusión de la que muchos de nosotros tenemos apenas clichés, ¿sí? Va desde teorías marxistas más clásicas, que eso sí que lo estudiamos, algunas cosas no con la profundidad, Foucault, Nietzsche, Freud, la vieja escuela de Frankfurt, los estudios neomarxistas, la teoría queer, los estudios postcoloniales, los estudios indigenistas, que me llamó la atención, ni siquiera lo había sentido, ¿sí? Y lo logran pocas páginas, entonces, dar cuenta de todo este debate, además al final lo critica, con lo que le da un plus, y también nos cuenta su parte política de todo este terreno, de este field, ¿no? Contándonos, bueno, un poco del movimiento de perestroika, cómo se da y cómo... no voy a spoilear el final del libro, pero cómo puede ser también cuestionado. Bueno, por suerte para el lector, a pesar de tener esta cuestión teórica, no lo hace con la densidad que hacía, por ejemplo, Horkheimer, que recuerdo claramente cuando el gordo Randonea en las huelgas nos daba clase en introducción a la sociología y nos mandaba a leer aquellos traducidos tan espantosos de esa época. Y lo menciono porque sí que hubo intelectuales a la salida de la dictadura. Yo hice unos años antes que vos la licenciatura, Pablo, que fueron y abogaron por ser intelectuales comprometidos, más allá de también, ¿no? La participación en los movimientos,
la extensión. Hay toda una rica experiencia latinoamericana del intelectual, más allá de la posición del mainstream y de la posición epistemológica, junto con lo que vos describís, cómo el capitalismo va ganando y cómo la democracia, el enamoramiento de la democracia en Uruguay va ganando. También, al mismo tiempo, la misma universidad va estabilizando y dejando de lado lo que son sus funciones extensionistas, por ejemplo. ¿Sí? Que creo que ahí hay una experiencia latinoamericana muy linda para rescatar y repensarla también en estos debates, porque en Argentina, donde nace también, ¿no? También ha habido un movimiento y esta como vergüenza de ese tipo de intelectual. Bien, ¿ya me quedan 5? Pensé que Gerardo se había entendido un poco. Bueno, pero entonces, les digo qué sentí con la lectura de este libro, ¿sí? Este libro, con este libro me reí, con este libro lloré, con este libro lo abracé, porque al fin vi puesto cosas que en algún momento pensé que era yo solamente la que pensaba del departamento y de la estructura. Después lo empezamos a murmurar en voz baja y hoy día está escrito y creo que está bien porque nos interpela y porque creo que es algo que muchos de nosotros hemos hecho. Hemos pensado y forma parte de la desconformidad. Además, hay una cuestión básica en tu libro que Kunt, estaba siempre martillándome la cabeza para tratar de... Yo decía, ¿por qué no nombra Kunt? ¿No? ¿Por qué no el poder de las comunidades epistémicas? ¿Cómo funcionaba? ¿No habremos roto eso? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿No será mejor poder interpretar la diversidad y expandir el cinturón cognoscitivo, como decía Lakatos, y acallar un poco que sea las modas lo que nos determina lo que estudiar o no estudiar? Bueno, les decía que sentí cosas muy, muy lindas, pero bien, ya perdí lo que pero también sentí bronca. En un par de momentos tiré el libro. Fue embroncada por algunas cosas. Por ejemplo, cuando habla de cómo nos veía a las jóvenes politólogas masculinizadas. Y como todo ha cambiado mucho, y también me enojó un poco que no me recogen ninguna de las citas que pone. Pero yo creo que ahora le daría mucho mejor material que en el 2012, sin duda alguna. Masculinizadas, y además hay un vínculo ahí que hace sobre que hacer gráficos tenía que ver con la reconocimiento y no. Sí, lo que me di cuenta, y el movimiento feminista ha hecho algo fantástico y nosotras mismas hemos empezado a cambiar eso, ¿sí? Hay una revolución también con esto, porque en realidad lo que nosotras tratábamos de hacer era hacer pares de nuestros compañeros, pares reconocidas, visibilizadas, y para eso escondíamos nuestros cuerpos un poco, nuestra forma de vestir, y asumíamos sus códigos. Después de eso, tenemos en cuenta que nos hemos podido ir apartando de eso, pero sobre todo porque a pesar de haber hecho todo ese recorrido, a pesar de haber modificado nuestras formas para adaptarnos, aún así ni siquiera nos citan. Muy pocos compañeros citan los trabajos que nosotras hacemos dentro del mainstream. Así que tampoco es que esto valga la pena. Y esa reflexión me lleva a otra, que es la que más me despertó el libro, que es ¿por qué yo soy positivista y marxista? ¿Por qué? ¿Cómo es
posible? ¿Cómo es posible? Y entonces me pregunto, ¿es posible ser marxista y positivista? El mainstream. Sí, es posible. A esa conclusión llegué. Pero no es posible por dos cosas, por dos pequeñas cosas que les quiero decir. Primero porque el positivista, los positivistas, si bien fue un socialista utópico el que lo inventó, re bien, genial, preocupado por las cuestiones sociales de la revolución industrial, después, claro, lo agarró Comte, terminó en Stuart Mill y en el individualismo metodológico y macañá. Ahora, hay otro problema, porque no se puede ser positivista y marxista, o habría otro problema, que es el positivismo usa el método hipotético deductivo, como todos ustedes saben, el marxismo, la dialéctica. Admite la contradicción. Cuando uno trata de recorrer un camino positivista, como me pasa a mí, y al fin descubrí por qué, déjame terminar porque tengo poco tiempo, después charlamos. Lo que a mí me parece, lo que más me parece de todo esto es que si nosotros tenemos la capacidad, o sea, y ahí hay como un error y hay un problema con mi propia forma de investigar, tengo un problema de parsimonia. ¿Y por qué tengo un problema de parsimonia? Porque en el fondo yo quiero explicar el mundo de una manera dialéctica. Y eso el positivismo no lo acepta como tal. Tenés que encontrar unas pocas variables que te expliquen algo, no un montón de cosas. Entonces ahí hay un dilema que me encantó, que me disparara, que me lo ayudara a pensar. Y después, terminando, tenía muchas más otras cosas. El tema del trauma, la opresión y las generaciones, ¿sí? Creo que sí, que tenemos el tema de las nuevas generaciones, creo que del 2012 para acá, 2013 para acá, se están haciendo desde el mainstream, en nuestro instituto, pero también en el mundo, nuevas preguntas que sí que tienen que ver con menos complacencia y más cuestionamiento al sistema. Y las hay muchos, y nosotros tenemos muchos ejemplos: desigualdad, se está estudiando la justicia, se está estudiando las formas de representación, problemas de género, entre otros muchos desde ahí. Y lo que sí me parece que el tema del pensamiento y de qué manera entonces, si sos positivista además, poder romper las cadenas de las ideologías y cómo en realidad, de qué se trata pensar, porque si la razón anula el pensamiento, el método científico tradicional no funciona, inclusive el neopositivismo tiene su límite, porque con la lógica está basada la razón. Entonces, ¿de qué manera hacerlo? Es capaz que comprometiéndose más con la realidad, poder razonar, imaginando, saliendo de las órbitas nuestras para poder construir desde el afuera con nuevos elementos y poder, a partir del pienso, trabajar las condiciones de la razón para poder ir avanzando en mi canon epistémico. Lo último, sí, cuando se piensa en cómo el idioma, nosotros no solamente escribimos en inglés, aspiramos a escribir en inglés, ¿por qué? Porque queremos que nos escuchen, necesitamos que nos escuchen. No es solamente, aparte nos rankean mejor y todo eso quiere decir que le tengas que dar menos tiempo a las clases, pero bueno, en definitiva, vos querés aportar algo. Si querés aportar algo, alguien te tienen que leer. Es medio desesperante, es muy desesperante. Y a la vez, pensar en inglés o escribir en español como si estuvieras pensando en inglés, constriñe el pensamiento. Porque como todos ustedes saben, el idioma es el vehículo del pensamiento. Y hay conceptos que en inglés existen, como el que a mí me gusta estudiar, las responsiveness, que no existen en español. Pero hay muchos en español que no existen en inglés. Entonces, quería terminar con este pienso sobre el idioma, y como dijo Alberti alguna vez y como cantó Paco Ibáñez, en otro contexto más trágico, y no les canto porque desafino, pero dice: ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste,
lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando del abismo de su idioma quisiera gritar lo imposible y por imposible calla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Les recordamos que afuera, no sé si acá o allá, están a la venta el libro, el libro de Pablo, que estamos presentando acá. Así que, bueno. Le sigue en el orden Adolfo Garcés. Sencillo. Gracias, Pablo, por invitarme a compartir este momento tan especial para vos, para el Instituto de Ciencia Política y, por tanto, para la ciencia política uruguaya. Es un día de festejo y un día de reflexión. Debo decir que para mí, en cierto modo, es un momento difícil, de alegría, de reflexión, pero también un momento difícil. Día de festejo y de alegría. Un egresado de nuestra licenciatura, un compañero muy respetado y muy querido, publicó su tesis de doctorado en Routledge. Nos pasa todos los días. Es difícil escribir una tesis, es difícil publicar una tesis. Es más difícil todavía escribirla en inglés y publicarla en inglés. Felicitaciones, Pablo, de todo corazón. Yo concuerdo con lo dicho acá, con lo que te dijeron seguramente en tu tribunal. Una tesis excelente, un libro extraordinario, sorprendente, polémico. Y este libro se publicó porque se hace una pregunta, reitero, excelente. Es excelente porque es original, porque es profunda y porque vos la contestás, para mi gusto, muy persuasivamente. La pregunta, que remite a la enorme tradición de estudios sobre poder y saber, había pasado demasiado desapercibida para demasiados colegas, para demasiados de nosotros, de nuestra comunidad. ¿Hay política en la ciencia política? Golazo. Es un día de reflexión, es un día de reflexión, de introspección, por el contenido del libro. Analizando el vínculo entre política y ciencia política, Pablo reescribe la historia de la ciencia política uruguaya. Por eso, los estudiantes de ciencia política yo creo que deben leer, porque está hablando de la construcción de este instituto que tanto queremos. Y su narración, la narración de Pablo, constituye una crítica muy dura. Yo la leí así. Es una crítica muy dura del ICP, que contribuyó a formarlo en su momento, y de la ciencia política que solíamos cultivar en sus años como estudiantes. Paréntesis. Pablo, lo tuve en clase a Pablo, un año en que yo estaba levemente tirado y estaba enojado con los estudiantes que no leían, y entonces cambié el sistema de evaluación y me puse muy exigente, y no sé, de 30 estudiantes creo que promovieron 3, y Pablo terminó con 11 o 12, no me acuerdo. Ese es Pablo, ¿no? Una persona con una extraordinaria capacidad de trabajo y una capacidad de estudio y una inteligencia inusual. Y bueno, en sus años como estudiante, ¿qué cuestiona Pablo? Diversos aspectos, muchos, de lo que él recibió, de lo que le dimos, con la mejor onda. En el plano teórico, la ausencia de Marx y de Foucault, de teoría crítica, de crítica, por tanto, al capitalismo. En el plano epistemológico, la hegemonía del positivismo, la tiranía del método, en el momento dice. En el plano de la investigación sobre Uruguay, de lo que producíamos y lo que enseñábamos los politólogos, las loas a la partidocracia y a la democracia liberal, y este es un punto constante en el libro, muy en lo que refiere a Uruguay. Como verán, no voy a hablar mucho de Chile, porque nada, me importa más lo que pasa acá. En el plano institucional, habla de sexismo, homofobia, racismo. ¿Es un día difícil para mí? ¿O es difícil comentar este libro? Por lo que acaban de escuchar, porque no son críticas menores. Para mi gusto son críticas duras. Y no tengo más remedio que, en cierto modo, que pronunciarme. Yo creo que de alguna manera, si me estás invitando, es también para tener mi reacción frente a esto, cosa que mucho te agradezco. Yo leí el libro de Pablo como si fuera un libro parricida. Es un libro parricida, en muchos aspectos, en más de uno es un libro parricida.
Y yo, exagerando un poco, para divertirnos, diría que soy uno de esos padres ajusticiados en el altar de la teoría crítica. Aclaro que me trata en todo momento, en el libro, fuera, ¿no?, en el aula, en la oficina, en todos lados, me trata con respeto y cariño, siempre fue así. Pero claro, es difícil leer un libro en el que de alguna manera te están involucrando, en el que formás parte, sos el objeto de estudio en buena medida. Esto hace que este sea uno de los libros más difíciles de presentar, y ya llevo unos cuantos. He pasado algunos momentos divertidos presentando libros, ¿no? Alguna vez tuve que participar en algún coloquio con Julio María Sanguinetti y sentí que era como trancar con Lugano, más o menos. Presenté el libro de Jaime Jaffré con sus tesis, el de Rosario Sánchez, yo qué sé, he presentado muchos libros. El año pasado el lindísimo libro sobre Real de Azúa, de Valentín Trujillo, y ahora estoy por presentar el libro, paso el chivo, de Antonio Ladra sobre Daniel Martínez. Interesante, va a ser en abril. De todos, este es el más difícil y por eso escribí. Estoy como atrapado entre dos cosas, entre sensaciones contradictorias. Por un lado, por el cariño y la admiración hacia Paulo. Cariño profundo, admiración profunda, ¿no? Admiro la inteligencia, acá se habló de coraje, palabra muy bien elegida. Paulo es corajudo, ¿no? También la admiración hacia la disciplina y la capacidad de trabajo. Este es un libro corajudo por lo que dice de la ciencia política, porque cualquier parricidio es corajudo, y también por lo que relata de su historia personal. Por el otro, siento una enorme distancia teórica. No comparto la teoría, la teoría crítica, en la que Paulo se mueve con tanta erudición. Paulo realmente la domina de punta a punta, la teoría crítica, y yo no me siento llamado por la teoría crítica. Reconozco no solo la sofisticación de Paulo, sino de la teoría con la que se maneja. Y creo que es necesario en cualquier institución académica moderna que se dicten cursos y que se cultive también la teoría crítica, pero no es lo mismo. Distancia interpretativa, la verdad, sigo sin compartir la narración de Paulo sobre la ciencia política uruguaya, pero ¿cuál es el problema, no? De eso se hace la vida académica, de desacuerdos. Y en cierto modo también una distancia emotiva, diría. Este es un libro de emociones y de traumas. Y siguiendo con las emociones y dejándome llevar por la mía, quiero decirte que creo que está siendo un poco injusto con el Instituto de Ciencia Política. Y mis comentarios estarán distribuidos en 3 niveles de distinta temperatura para jugar con esa metáfora tan linda de lo hot, lo cold y lo warm. El momento hot, diré lo que me duele porque lo considero injusto, lo considero, vaya uno a saber si es. El momento frío, lo que no comparto, a ver, ni me calienta ni me enfría, para decirlo académicamente, ¿está? Es simplemente que no estamos de acuerdo, punto. Y el momento tibio, templado, lo más importante, lo más lindo, lo que compartimos contigo. El momento hot, lo que me duele, y en cierto modo lamento en el libro. Primero, yo creo que deberías estar agradecido al Instituto de Ciencia Política. Yo no percibo que lo estés, capaz que te leí mal. Busqué el agradecimiento del Instituto de Ciencia Política. Nos agradeces a todos los entrevistados, a los estudiantes, agradeces a pila de gente como debe ser, pero el agradecimiento al instituto debió estar para mí. ¿Por qué? Porque te formó gratis la Universidad de la República, porque te reclutó nuestro instituto tempranamente, no por amiguismo, sino por tu impresionante talento, porque te ayudó, porque te apoyó para que ingresaras al régimen de dedicación total, te apoyó también, y acá Pedro fue clave, creo yo, ¿no?, en tu salida para York. Y acá yo conozco un poquito mejor, y Constanza, claro, Constanza. Cuando terminaste tu doctorado te recibió con cariño, y ya nosotros no, creo que no, pero ya habíamos tenido una barra, habíamos tenido unas discusiones contigo sobre las cosas que decías, sobre si estaba bien, sobre si estaba mal, sobre el mainstream, si había pluralismo, si faltaba pluralismo, en fin, ya conocíamos tus reproches no tus reproches, tus críticas, no son reproches, son críticas, ya las conocíamos. A nadie le importó, Paulo. Llegaste y lo primero que hicimos fue acordar contigo, y lo hice yo, que dictaras un curso sobre tus temas de tu especialidad, un curso de teoría crítica,
Entre otras cosas, sabiendo que es muy demandado por los estudiantes, sabiéndolo. Yo creo que no hay una mención a esto en el libro, o capaz que se me escapó algo, y si es así lo considero injusto. Y por eso me duele, y por eso está en el momento hot. Segundo, creo que es injusta también la imagen que ofreces del Instituto de Ciencias Políticas. Esto también me duele un poco. A veces, en tu relato, voy a usar otra palabra bien académica, parecemos unos salames. Unos salames, cantando las lobas, ¿no? Nada, viste, vendiendo buzones, comprando buzones, vendiendo buzones. No salimos muy bien en la foto. Capaz que nos merecemos esa foto u otra peor. Pero quiero referirme a otros temas que son más delicados y más dolorosos. No diré que no hay sexismo u homofobia. No diré. Después le vamos a dar la palabra. No diré que no hay sexismo u homofobia, pero yo creo que hay que matizar, al menos en lo que refiere al sexismo. Creo, es mi percepción, porque si no seríamos injustos con algunas compañeras. Este es el Instituto de Ciencia Política de Constanza Moreira, de Niki, de Ana Laura, de Ceci Rocha y de tantas más que estudian, que son vanguardia, han sido vanguardia en los temas feministas. No, me estoy refiriendo a Laura Llosia, a las cuestiones que tienen que ver con la teoría feminista y con el género. Este instituto, yo lo he dicho muchas veces, lo dije en la presentación del libro de Niki hace tiempo, para allá. Este instituto ha hecho aportes espectaculares a este país, lo hicieron las compañeras, y yo diría con la celebración, con el apoyo de los compañeros del instituto. En cuanto a la homofobia, no me animo a contradecirte, fui testigo de algunos episodios que narrás. No fuimos peores que el resto de la sociedad, creo. Tampoco fuimos mejores, eso me da vergüenza. Debimos serlo. En lo que me toca como docente de esta casa, mis disculpas más sinceras. Tercero, también en el momento hot, creo que tu crítica al conformismo es un poco injusta también, en cierto modo porque le falta historia. Me voy a detener muy rápido en esto. Pablo lo que dice es, los politólogos han sido conformistas, no han tenido la capacidad de discutir los problemas de la democracia uruguaya. Los profesores que le enseñaron o que tuvo en clase, entre otros, el que habla. Y yo creo que falta un poco de historia por lo siguiente. Yo creo lo siguiente, que nos tienen que dar, los que critican que no fuimos suficientemente críticos, nos tienen que dar dos méritos. Sin restar nada de lo anterior, pero dos méritos. El primero es que el Instituto de Ciencia Política, la gente que ha trabajado acá, con la gente de CLAE, hizo una pequeña hazaña intelectual en su momento, que es, en un país en donde todo el mundo hablaba todo el tiempo mal de las instituciones políticas uruguayas, ¿no? De las constituciones, de las reglas electorales, del sistema político, ese fue como el saber convencional y la opinión autorizada durante décadas. Los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, décadas enteras. En ese país, en ese clima intelectual, el Instituto de Ciencia Política vino a decir, che, ¿no habrá que tomarse un poco más en serio las instituciones políticas uruguayas? ¿No habrá en esa tradición política uruguaya una racionalidad, un saber? Y creo que esa tarea es muy importante. Haber hecho esa tarea es muy importante, aunque nos hayamos excedido y en un momento no hayamos visto los problemas. Y creo que también nos tienen que dar el mérito de decir, en cuanto hubo uno que nos dijo, ustedes son conformistas, y fue Álvaro Rico, ni siquiera fue acá adentro, ¿no? En cuanto Álvaro Rico dijo, che, ¿están siendo conformistas? Yo mismo dije, como tú recoges en algún lado, nota el pie 45 del capítulo 13, ¿está? Yo mismo fui y le dije, y lo escribí, dije, sí, Álvaro Rico en esto tiene razón. La verdad se nos fue la moto, ¿no? Por hacer la hermenéutica, la reconstrucción, y sí, nos pasamos para el otro lado y descubrimos otra vez que la política uruguaya tenía problemas. Y quedó clarísimo en la crisis del 2002. Momento corto, frío. Lo que no comparto y no me preocupa en esta actividad, lo que vale es atreverse a pensar.
No comparto el enfoque teórico, no me resulta cautivante la teoría crítica, voy a pasar muy rápido por esto. Pertenezco a la generación que abandonó el marxismo, y más en general los enfoques que insisten en encontrar dominación hasta en la sopa. Muchos de nosotros venimos de ese mundo, del mundo de pensar en términos de dominación, y en determinado momento dijimos, che, tanta dominación, ¿no habrá un poco más de libertad? Tanta dominación, ¿no habrá a veces predominio? ¿No habrá a veces pluralismo? ¿No habrá a veces equilibrios inestables? Sin negar que puede haber dominación, y la hay. De todo tipo, ¿no? Pero no solo. Pero bueno, cada uno de nosotros es libre de elegir en qué cree, en qué teoría cree, deja de creer. Yo creo que hablar un poco de dominación ayuda, o bastante, a hablar todo el tiempo con fútbol. Segundo, no me siento identificado cuando se coloca, y esto es muy importante, el giro hacia el liberalismo político, no sé si decir de mi generación, o de buena parte de mi generación, en el contexto de la dominación de Estados Unidos. ¿No? Dos variables que varían, que covarían, acá Lucía me puede ayudar, esto no quiere decir que haya causalidad, ¿no? La dominación de Estados Unidos nadie la puede negar en muchos sentidos, y el giro hacia el liberalismo de muchos de nosotros tampoco. ¿Están conectadas estas dos cosas? Para mí no, para mí, pero acá estamos de vuelta en el plano de la autoetnografía. Para mí no, está claramente, para mí está este giro hacia el liberalismo político, o el descubrimiento del valor de la libertad política está ligado, desde luego, al trauma de la dictadura, y yo creo que los traumas sociales pueden generar aprendizajes, y de que eso se trata exactamente de eso. Aprendimos. Cito a Manuel Adler y los derivo a su teoría de los órdenes sociales. Estamos hablando para mí de evolución cognitiva, no de dominación. Aprendimos y corremos el riesgo de olvidar. Yo no estoy de acuerdo con lo que decís en la página 148, que la constitución de lo político, aclaro, desde el 85 para adelante, es el producto de una dictadura apoyada y auspiciada por los Estados Unidos, que tuvo poderosos efectos disciplinadores en la acción y en el pensamiento. Lo que vos interpretás, Paulo, como un efecto disciplinador, para mí es todo lo contrario. Es aprendizaje del valor de la libertad. Lo aprendimos muchos, y sobre todo lo aprendieron muchos militantes revolucionarios en Uruguay y en toda América Latina. Colofón de lo anterior, y me salto una parte porque se me va el tiempo. Un colofón polémico de lo anterior, y acá le quiero hablar a los estudiantes. Mi generación, creo, tuvo el coraje de mirar la realidad a los ojos. Donde creíamos que había libertad y justicia, descubrimos opresión y pobreza, ataques a las minorías, también persecución a los gays. Estoy hablando del socialismo real. Me pregunto si tu generación, Paulo, y si los que ahora rondan los 20, los estudiantes, tendrán el mismo coraje de mirar a los ojos, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Nicaragua, de dolerse, de indignarse, de rebelarse, de cuestionarse, de preguntarse, de dudar. A mí me alegra que sean críticos con la imperfecta democracia uruguaya. No solo me alegra, estoy en campaña todo el tiempo. Ahora mismo estoy organizando un seminario con muchos colegas de Instituto de Ciencia Política sobre partidos políticos y poder judicial, para que hablemos entre todos, la comunidad de práctica democrática uruguaya, hablemos de los problemas del sistema judicial uruguayo. Entonces, claro que hay que criticar, pero además de criticar la imperfecta democracia uruguaya, me pregunto si serán sumisos otros ante la tortura, la represión y la miseria en otras partes. Si no se rebelan, si no les duele la dominación, sea del signo ideológico que sea, ¿qué clase de críticos pueden ser? Momento Word, templado. Lo que comparto y celebro, y con esto termino. Notable, Paulo, vos tenés razón en lo esencial para mí. La política incide, por eso este libro para mí va a ser muy citado. No conozco otro libro que diga la política tiene que ver con la ciencia política, no lo conozco. La política incide en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer ciencia política, desde luego. No podemos separar la academia de la política, bien. Hay política en la academia, también. A veces hay dominación, a veces predominio, a veces pluralismo, equilibrios inestables. Golazo. Para mí, un aporte global, universal. Te van a citar mucho, yo también.
Para ilustrar lo anterior, es fácil, tengo 30 segundos, miren. Para ilustrar lo anterior, no es muy difícil generalizar tu argumento. Una cosa que tenemos que hacer cuando escribimos una tesis es ver si se puede, lo que decimos sobre un caso puede servir para otros lados, ¿no? Yo creo que sí. Miren, el predominio, para mí no fue dominio. El predominio ballista, primera mitad del siglo XX, tuvo consecuencias en el plano de la ciencia. Creo que ayuda a entender el subdesarrollo relativo de las ciencias sociales uruguayas. El predominio del ballismo tuvo como, en el plano ideológico, tuvo como corolario esta cosa del imaginario conformista, ¿no? Como el Uruguay no hay. Si se instala como el Uruguay no hay, que era un discurso funcional al partido en el poder, el ballismo, y no hay desarrollo de las ciencias sociales posible, ¿no? Entonces nos agarró la crisis y no teníamos ciencias sociales. Y diría, el predominio del Frente Amplio, reciente, y tampoco fue dominio, para mí tuvo consecuencias en las ciencias sociales y en la ciencia política en particular. Y vale la pena en un momento conversar. Por ejemplo, yo creo que impulsó la partidización, como en algún momento escribí, esto es un riesgo, para mi gusto, para la profesión y la academia. Alimentó el giro a la izquierda en la academia, no me preocupa. Se relegitimó el marxismo, vos formás parte de esta historia que algún día alguien contará y criticará. Contribuyó al auge de los estudios y análisis de políticas públicas, ¿no? Se han desarrollado notablemente los estudios sobre políticas públicas y esto tiene que ver en parte con la demanda del Estado y creo que creo que tiene que ver con lo que vos decís. El giro político tiene consecuencias en el plano de la producción de conocimiento. Comparto tu crítica respecto, acá en las cosas que estamos de acuerdo, comparto tu crítica respecto a la dictadura del método, tu reivindicación de las preguntas importantes y del intelectual que vibra con los problemas del entorno, desde luego, completamente de acuerdo. Comparto tu reclamo de una ciencia política sin dogmas, sin tiranías, sin dominación, sin sexismo, sin homofobia, sin racismo. Comparto lo que predicás con el ejemplo, seriedad, trabajo, excelencia. Queremos politólogas y politólogos como vos. Digo en público lo que te he dicho 1000 veces. Me siento feliz de que hayas vuelto a Uruguay. Creo que has hecho y seguirás haciendo un enorme aporte en la construcción de una ciencia política pluralista y de excelencia. Y me siento muy orgulloso de tu brillante carrera. Gracias por